Ok, entonces aquí tenemos el examen físico de nuestro paciente. Lo primero que nos llama la atención es la confusión. Ok, y adicionalmente a eso, el paciente tiene una temperatura, está febril, está taquicárdico, tiene una frecuencia respiratoria mayor de 30 y tiene signos de consolidación en el lóbulo superior derecho. El diagnóstico es neumonía aquí en la comunidad. Entonces vamos a ver ahora la parte de factores de riesgo, porque hay algunas neumonías, como dicen por ahí, todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros. Entonces, los factores de riesgo están indicados en la diapositiva y el paciente, ¿cuáles tiene el paciente? La edad, el antecedente, la diabetes, el EPOC y la diabetes. Esas son las tres cosas. Él no es fumador, sino exfumador. De todas maneras, es importante tener. Esos son los factores de comorbilidad, ¿no? La enfermedad neoplásica, el EPOC, la diabetes, la enfermedad renal crónica, la insuficiencia cardíaca congestiva, la enfermedad hepática crónica, enfermedad cerebrovascular, la enfermedad degenerativa, la falta de vaso, el alcoholismo. El alcohol depleta el glutatión de los pulmones y entonces cuando se produce la infección, el desequilibrio entre el imbalance entre estrés oxidativo y antioxidante se va mucho a favor de la oxidación. Entonces los alcohólicos suelen tener neumonías más severas que se complican con distrés, que se complican con falla de múltiples órganos y que pueden terminar muriendo. Y hay algunos estudios que encuentran que hasta la mitad de los pacientes que hacen una neumonía que se complica con distrés son tomadores habituales. Entonces eso es algo a tomar en cuenta. Cuando alguien que toma mucho hace una neumonía hay que estar doblemente pendiente, porque hay que hacer una radiografía para establecer el diagnóstico, para evaluar la severidad, porque no es lo mismo una neumonía que afecte un solo lóbulo que una neumonía que afecte dos lóbulos, una neumonía que se acompañe de derrame pleural, para evaluar las condiciones coexistentes y para ver si hay alguna complicación como atelectasia o absceso. Entonces hay que evaluar el patrón radiológico, ¿no? A pesar de que ya les dije que puede variar, hay ciertos patrones que son más asociados a ciertas patologías. En el caso de la neumonía lobar, el consolidado ese que vimos en la radiografía de nuestro paciente, sugiere Streptococcus pneumoniae en primer lugar, aunque pueden ser otras cosas. Y la neumonía por parte sugiere más la etiología viral o por agentes atípicos, incluyendo Legionella, lo mismo que el patrón intersticial. Cuando hay una cavitación es importante pensar en tuberculosis, además de hongos, estafilococcus aureus, anaerobios, etc. Y la presencia de derrame pleural que sugiere en primer lugar estafilococcus. Este paciente tenía un infiltrado lobar que sugiere neumococo, ¿no? En el examen de ingreso, aquí tiene la glicemia, 260, 15.000 blancos con desviación a la izquierda y un poco de disfunción renal con una creatinina y un ¿okay? Y los gases arteriales respirando aire ambiente tenían una hipoxemia de 58. Entonces esos son los hallazgos más importantes. Entonces viene aquí la pregunta: ¿lo hospitalizamos o no? Vamos a ver qué dicen las pautas de Sobe-Torres. Entonces tenemos ¿cuáles son los que vamos a tratar ambulatorios? Bueno, los menores de 65 años sin factores de riesgo ni comorbilidad, o también los mayores de 65 años como sin factores de riesgo, como sin comorbilidad, pero que no tengan criterios de gravedad. Se van a hospitalizar los que tienen criterios de gravedad y se van a distinguir los que tienen criterios para entrar a terapia de los que no tienen criterios para entrar a terapia. Entonces, ¿cuáles son los criterios de hospitalización y gravedad en el examen físico? La confusión mental. A veces uno se olvida y cree que todo es el pulso y la frecuencia respiratoria y no sé qué, y se olvida. Yo cuando hago, y la parte mental es importantísima, porque
el cerebro necesita dos cosas para funcionar, que es glucosa y oxígeno. Entonces, si no hay si alguna de esas dos cosas falla, pues el cerebro falla, y falla globalmente. Las personas se desorientan, no saben dónde está. Entonces uno atribuye eso a cualquier cosa y no como un signo de que realmente el paciente está muy enfermo. También una frecuencia respiratoria mayor de 30, una tensión arterial en menos de 90 la sistólica y menos de 60 la diastólica, una temperatura muy fría o muy caliente y una frecuencia cardíaca mayor de 125, así como la presencia de afectación extrapulmonar, básicamente cuando hay signos meningos o artritis seca. De los hallazgos de laboratorio, una leucocitosis de menos de 4.000 o de más de 30.000. A veces el paciente está tan grave que su sistema hematológico falló y lo que tiene es leucopenia. Y eso puede ser una enfermedad bacteriana, pero tan grave que el cuerpo simplemente no está reaccionando. Los gases arteriales, una hipoxemia o una hipercamia con un pH de menos de 7.35, la presencia de anemia, de disfunción renal, este paciente tenía 1.8 de creatinina, y la hiperglicemia, la hipoalbuminemia y la hiponatremia. También radiológicamente ya vimos neumonía multilobar, la presencia del derrame o la presencia de un acceso pulmonar. Para ingresos a terapia, entonces tenemos, yo me gusta primero empezar por los mayores. ¿Cuáles son los mayores? Bueno, que lo que necesita de tratamiento no hay sino en terapia. ¿Qué es eso? Un ventilador o la necesidad de usar vasopresores. Ese paciente va directo a terapia. ¿Cuáles son los criterios menores? Confusión, que la tiene, una frecuencia respiratoria mayor de 30 respiraciones, infiltrados multilobares, una relación de PaO2, FiO2 de menos de 250, la creatinina mayor de 1.5, que la tiene, las alteraciones hematológicas, la hipotermia y una hipotensión que requiera terapia agresiva con fluidos. Pero entonces, básicamente, este paciente tiene dos criterios menores, que son la confusión y la creatinina alta. ¿Okay? Entonces decimos que si un criterio mayor o al menos 3 criterios menores, el paciente debe ir a terapia. Otra forma de hacerlo, bien sencilla, bien facilita de recordar, es el CUR. El CUR 65 es una creación de los ingleses. C de confusión, U de urea, R de frecuencia respiratoria mayor de 30, B de presión arterial menor de 90-60 y la edad mayor de 65 años. Cada cosa es un punto. El que tiene más de 2 puntos hay que hospitalizarlo y el que tiene más de 3 puntos tiene que ir a terapia. Facilito. Más fácil no puede ser. Pero fíjense cómo uno, con una cosa muy sencilla, puede rápidamente saber qué tan enfermo está el paciente y a dónde lo tiene que hospitalizar. Entonces nuestro paciente fue hospitalizado en terapia intensiva. En el paciente hospitalizado, entonces debemos distinguir el que va a terapia de el que no va a terapia. En el paciente que va a terapia, debemos hacerle gran y cultivo de esputo, cultivos de sangre, la investigación de antígeno urinario para legionela y streptococcus pneumoniae, y en algunos casos puede ser necesario hacer una broncoscopia, una toracentesis si hay derrame, una punción transtorácica. Entonces el esputo, una cosa importante, el esputo se debe examinar si se va a examinar rápido. Si el paciente va a expectorar aquí, eso se va a quedar en la mesa noche y dentro de 2 días pasa la enfermera y dice: doctor, ¿qué hago con esto? Ah, no, eso era con cultivo. Eso no sirve para nada. Eso no sirve para nada. Eso puede originar confusiones terribles, ocasionar que le pongamos al paciente un poco de cosas que no necesita. Entonces, si se puede hacer antes de empezar el tratamiento y se puede procesar de las siguientes 2 horas, 2 horas de que un paciente expectora hasta que se procese. Después, los cultivos de sangre, dos botellas de cultivo dentro de las primeras horas y antes de empezar los antibióticos. Esas son las 2 cosas importantes que hay que tomar. Estas fueron las 2 cosas que se le tomaron. ¿Qué tratamiento le pondría? El rey
de la etiología es el neumococo en todos los ámbitos. Siempre el neumococo es el primero, dependiendo de dónde está el paciente. Los pacientes ambulatorios pueden ser manejados con macrólidos o como alternativa a doxiciclina. Los pacientes ambulatorios pero con factores de riesgo para neumococo resistente deberían recibir un beta-lactámico más un macrólido o una fluorquinolona. Los factores de riesgo para neumococo resistente son esos que están ahí. Recordar la historia del abuso de alcohol y básicamente los pacientes que han recibido antibióticos previamente y los pacientes que tienen contacto con niños chiquitos. Estamos viendo toferina en viejo. Después el grupo 2, los pacientes ambulatorios que son mayores de 65 años o que tienen comorbilidad, que tienen factores de riesgo o uso de antibióticos en los últimos 3 meses, beta-lactámico más macrólido o fluorquinolona. Los pacientes con criterio de hospitalización pero no de ingreso a terapia intensiva deben recibir lo mismo que el anterior, beta-lactámico con macrólido o cefalosporinas de tercera generación con macrólido o una fluorquinolona. En los casos en los que se sospeche una infección por enterobacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, ertapenem tiene aprobación para ser usado en neumonía adquirida en la comunidad cuando se sospeche una infección por enterobacterias que produzcan beta-lactamasa de espectro extendido. El resto, no. ¿Ok? Los pacientes entonces que van a terapia se dividen en los que tienen riesgo de tener pseudomonas y los que no tienen riesgo de tener pseudomonas. Los que no tienen riesgo de tener pseudomonas, beta-lactámico más o una cefalosporina de tercera generación con un macrólido o una fluorquinolona. Los pacientes con criterio de ingreso a terapia intensiva que tienen riesgo de infección con pseudomonas deben recibir un beta-lactámico antipseudomonas o un carbapenem más moxi o levofloxacina 750 miligramos. Los factores de riesgo para pseudomonas son básicamente el daño estructural pulmonar, inmunosupresión, residencia en área de cuidado diario, VIH, pero básicamente las bronquiectasis y el EPOC severo son los factores más importantes para el riesgo de tener pseudomonas. Las cardiopatías, el uso de esteroides, la malnutrición y el uso reciente de antibióticos en los últimos 3 meses. Cuando se sospecha estafilococo meticilino resistente, en los pacientes con insuficiencia renal terminal, en adictos a drogas por vía intravenosa, en los pacientes que han recibido antibiótico-terapia previa, los que han tenido gripe antes de tener la neumonía. Entonces, 2 horas después de ingresar a la terapia, el paciente se le hizo un gran disputo que reveló diprococo gram positivo y en el día 3 en el disputo creció un estreptococo neumónico. Se le continuaron los mismos antibióticos. En el día 3 el paciente comenzó a mejorar, pero aún con fiebre, y la fiebre cae en el día 5. Esto también es importante. Muchas veces el paciente recibe 3 antibióticos en 3 días y uno dice, pero bueno, es que el que puso este tratamiento se cree que los antibióticos son eléctricos. ¿O qué? O sea, los antibióticos necesitan un tiempo para hacer su efecto y el paciente necesita un tiempo para mejorar. Entonces, muchas veces hacemos cambios de tratamiento, no se justifica, a menos que uno crea que se equivocó cuando puso el primer antibiótico. Uno debe dejar por lo menos 72 horas antes de considerar que el tratamiento está fallando. Entonces, en el día 5 el paciente estaba sin fiebre, empezó a comer, la tos y la disnea mejoraron, el pulso se normalizó, los glóbulos blancos se normalizaron, la creatinina bajó, la saturación de oxígeno respirando área ambiente fue de 93 y el paciente fue pasado a una sala. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los criterios para uno decir que el paciente está mejor? Que ya no tenga fiebre, que tenga menos de 100 de frecuencia cardíaca, que tenga menos de 24 de frecuencia respiratoria, que tenga una presión arterial normal, que tenga una saturación de oxígeno por encima del 90% o una PO2 por encima de 60, que esté tolerando la vía oral y que tenga el estado de conciencia normal. En el día 8, el paciente ya tenía 3 días sin fiebre, la radiografía es esa que ven ustedes ahí que muestra una resolución parcial, no hubo crecimiento de ningún germen en los hemocultivos y el paciente se dio de alta. Esto lo vamos a saltar. En el día 9 el paciente se egresó y lo que decíamos, prevención de neumonía por neumococo, vacuna antigripal y su tratamiento para sus enfermedades comunes.
¿Ok? Entonces, recordar siempre la vacuna de la gripe y la vacuna de la neumonía en pacientes que han tenido neumonía, porque esa es la posibilidad de evitar que la vuelvan a tener.